Primero que todo, quiero expresar mi agradecimiento por el honor que Fátima Garcés y el comité organizador del 6º Congreso de la Escuela de Bioanálisis me han hecho con esta invitación para hablar sobre la esperanza de una vacuna contra la COVID-19. Es un verdadero placer hacerlo después de la intervención de mi amiga Flor Puyol. Como señala esta tabla publicada por el CDC de los Estados Unidos, la vacunación contra las enfermedades infecciosas fue el más importante logro de la salud pública durante el siglo XX. En esta tabla se muestra el gran impacto que las vacunaciones tuvieron en los Estados Unidos, comparando el número anual de casos de varias enfermedades durante el siglo XX y el número de casos de las mismas enfermedades en el año 2010. En la última columna podemos ver que el porcentaje de reducción en la mayoría de las enfermedades fue del 99 o 100%. Los más jóvenes en esta audiencia no pueden ni imaginarse la devastación que causaban estas enfermedades infecciosas antes de 1950. Naturalmente, el mejor ejemplo para demostrar el poder de las vacunas es la viruela, enfermedad que fue declarada erradicada en 1980 gracias a una vacuna, la primera vacuna desarrollada por Edward Jenner en 1798. Se estima que la viruela causó la muerte de 300 millones de personas durante el siglo XX, sobre todo en Asia y en África. En 1967, la Organización Mundial de la Salud implementó la campaña intensificada de vacunación que erradicó la enfermedad en 10 años. La próxima enfermedad seleccionada para ser erradicada es la poliomielitis, enfermedad que en los Estados Unidos causaba cerca de 40,000 casos paralíticos por año en la década de los 50. La enfermedad fue controlada en los Estados Unidos con la introducción de la vacuna inyectada inactivada de Jonas Salk en 1955 y de la vacuna oral atenuada de Albert Sabin en 1961. Ahora el mundo está llevando a cabo un intenso esfuerzo para erradicar a la polio en el mundo y mucho se ha avanzado, pero todavía no se ha logrado la erradicación. Sin embargo, ya es un triunfo que una virosis que causaba 400,000 casos de polio en 1985 solo causó 56 casos el año pasado gracias a la vacuna. Prácticamente todas las enfermedades infecciosas que se han controlado lo ha sido gracias a las vacunas. La esperanza para controlar la pandemia de la COVID-19 se puso entonces en el desarrollo de una vacuna. El desarrollo de vacunas es un proceso complejo que lleva tiempo. Esta figura muestra que muchas de las vacunas que hoy usamos tardaron 10, 20 o más años en desarrollarse. Eso contrasta con el desarrollo de las vacunas contra la COVID-19, mostrado con la flecha azul, que se logró en un tiempo récord de 11 meses. Es importante aclarar que durante el desarrollo de dichas vacunas no se sacrificó el rigor científico o ético. Dos factores favorecieron su rápido desarrollo, incluyendo la existencia de un conocimiento científico sólido que se había desarrollado en los últimos 10 o 20 años y el sentido de urgencia ante una pandemia que ya se vislumbraba como una de las peores desde hace más de un siglo. Como acabo de mencionar, el desarrollo de las vacunas contra la COVID-19 siguió un riguroso proceso de investigación que ha sido muy bien establecido para otras vacunas. Ese proceso comenzó con la identificación de la naturaleza de los mecanismos de la inmunidad protectora contra el SARS-CoV-2, centrándose en el papel de los anticuerpos neutralizantes. Esto fue seguido por el desarrollo mismo de los candidatos vacunales
incluyendo investigación de laboratorio, pruebas en animales de investigación, seguida de las diferentes fases 1, 2 y 3 de las pruebas clínicas en voluntarios humanos. Los resultados de muchas vacunas fueron publicados en revistas científicas y las vacunas obtuvieron aprobación por los organismos reguladores, como la FDA y también por la OMS. Debo aclarar aquí que aunque existe muchísima información sobre la seguridad, eficacia e incluso efectividad de varias vacunas, hasta ahora las mismas solo han recibido una autorización para uso de emergencia. Ya las diferentes vacunas contra la COVID-19 se han administrado a casi 4.000 millones de personas en el mundo y más de 30 millones de dosis se administran cada día en el mundo. Los posibles efectos adversos entre los vacunados se siguen en una gigantesca fase 4 o fase de farmacovigilancia. Y por supuesto, hay un esfuerzo global para fabricar y administrar el número de vacunas que necesitan para inmunizar al mundo. Ahora, el desarrollo de vacunas contra la COVID se aceleró en base a dos estrategias. Una es que se comprimieron los tiempos de las pruebas clínicas y de la manufactura de candidatos a vacunas. Y el segundo es que se desarrollaron varios candidatos a vacunas en paralelo, con la esperanza de que al menos una de ellas mostrara eficacia. En la parte superior de la figura se muestra la secuencia normal que se sigue en el desarrollo de vacunas. Un candidato a vacuna pasa lentamente de fase a fase y cuando se obtiene evidencia de eficacia, entonces es que se comienza el proceso de manufactura, de fabricación. En el caso de vacunas contra la COVID, mostrado en la parte inferior del gráfico, las fases de evaluación clínica se solaparon para acelerar el proceso. Más aún, las diferentes vacunas se comenzaron a fabricar en gran escala, incluso antes de saber si éstas funcionaban. Como dije antes, la otra diferencia con el pasado es que las diferentes vacunas no se probaron en forma secuencial, en una especie de ensayo y error, como se hace con otras vacunas, sino que varias de ellas se probaron en paralelo, como muestra la figura. Pero esto requirió una gran inversión de dinero. Afortunadamente, varias, si no todas las vacunas, mostraron cierto grado de eficacia. Todas las vacunas que tenemos contra la COVID-19 se desarrollaron para inducir anticuerpos neutralizantes dirigidos a la proteína de la espiga del SARS-CoV-2. Y la figura que ya mostró Flor muestra la espiga que le da la forma de corona al virus, el cual es un trímero de la proteína S. Mostramos que parte de la proteína S contiene lo que se denomina en inglés el Receptor Binding Domain, o RBD, que en castellano podríamos llamar dominio de unión al receptor, que es la parte del virus que se une al receptor ACE2, que se encuentra en la superficie de las células. De manera pues que los anticuerpos neutralizantes dirigidos contra la proteína S, e incluso contra el RBD de la espiga, previenen la unión del virus con el receptor ACE2, impidiendo así la replicación del virus. Y eso se cree es el mecanismo fundamental de protección conferido por las vacunas actuales. Diferentes plataformas vacunales se utilizaron para desarrollar las vacunas contra la COVID-19, todas dirigidas a inducir anticuerpos neutralizantes contra la proteína S de la espiga. Entre las plataformas clásicas utilizadas está el uso de virus inactivado, una tecnología esencialmente similar a la usada por Jonas Salk en 1954 para la vacuna inactivada de la polio. También se podrían usar virus atenuados, como en muchas vacunas pediátricas hoy en uso, pero hasta ahora no se ha desarrollado una vacuna atenuada contra la COVID-19. La otra plataforma clásica es el uso de proteínas virales, muchas veces producidas por tecnología de ADN recombinante. La inmunogenicidad de esas proteínas recombinantes se aumenta cuando éstas se presentan en multímeros como partículas parecidas a virus.
A la derecha de la lámina se muestran plataformas vacunales modernas o nuevas, tales como el uso de vectores virales de ADN, vacunas basadas en el ácido ribonucleico mensajero y otras. Y más tarde daré algunos detalles de vacunas basadas con estas nuevas plataformas. Aquí les muestro ejemplos de algunas vacunas contra la COVID-19. Entre aquellas que se basan en vectores adenovirales se encuentran la vacuna de Oxford AstraZeneca, que se basa en un vector de adenovirus de chimpancé. La Sputnik V rusa, que se basa en dos vectores de adenovirus humanos, el AT26 y el adenovirus 5. La vacuna de Johnson & Johnson Janssen, que se basa en un vector de adenovirus 26, y una vacuna china de CanSino, que se basa en un vector de adenovirus 5. Hay dos vacunas basadas en ácido ribonucleico mensajero que han sido autorizadas, la de Moderna y la de Pfizer-BioNTech, y quizás muy pronto también será autorizada la de CureVac. La vacuna de Novavax está basada en proteínas S recombinantes formuladas como nanopartículas. En este grupo también podríamos incluir las vacunas basadas en el RBD de la proteína S, tal como la vacuna o el candidato a vacuna cubano, la Abdala, aunque debo indicar que la Abdala todavía se encuentra en etapa experimental y como tal ha sido introducida en Venezuela. Finalmente, tres vacunas basadas en el virus completo, que es la plataforma clásica, están siendo utilizadas. La vacuna china de Sinopharm, también mal llamada Verocell en Venezuela, la vacuna china Sinovac, que ha sido ampliamente usada en Chile y en otros países, y la vacuna de origen indio Covaxin. Y en rojo señalo las vacunas que actualmente están siendo usadas en Venezuela, que como ustedes saben son la Sputnik y la Sinopharm, y de manera experimental la controversial Abdala. Ahora, diversos tipos de adenovirus se han usado como vectores para vacunas contra la COVID-19. La escogencia del adenovirus vector se basa en su capacidad para expresar proteínas de un inserto de otros virus, así como también en la ausencia de anticuerpos contra dicho adenovirus vector en la población, los cuales podrían interferir con la inmunogenicidad de la vacuna. Por eso es que AstraZeneca utiliza un vector de adenovirus de chimpancé, porque contra ese adenovirus no existe inmunidad previa en la población humana. Asimismo, el adenovirus 26 se seleccionó porque es un virus de muy baja prevalencia entre humanos. Ahora, los vectores adenovirales son construidos incorporando el gen que codifica a la proteína de interés, en este caso la proteína S de la espiga, en regiones específicas del genoma del adenovirus. Estos vectores no son capaces de replicar, pero sí conservan la capacidad para expresar varios de sus genes, incluyendo el de la proteína S. Cuando una célula se infecta con el vector adenoviral, el virus migra al núcleo de la célula, donde su ADN es transcrito a ARN mensajero, que es transportado al citoplasma, donde dirige la síntesis de proteínas, incluyendo la proteína S de la espiga, que entonces es transportada a la superficie de la célula y a su exterior, estimulando al sistema inmune, tanto humoral con la producción de anticuerpos como celular con la producción de células citotóxicas. En las vacunas a ARN mensajero, el ARN está protegido por una nanopartícula lipídica. Esta partícula penetra el citoplasma celular, donde el ácido ribonucleico es liberado y dirige la síntesis de proteínas que luego estimulan la respuesta inmune. Cabe anotar que el ARN no viaja al núcleo celular ni es integrado al cromosoma humano. Más aún, el ARN, después de ser traducido a proteínas,
es rápidamente degradado. Varias de estas vacunas fueron evaluadas en fase 3 y para finales del año pasado se comenzaron a saber los sorprendentes resultados. La eficacia de muchas de estas vacunas estaba por arriba del 90%, lo cual fue una grata sorpresa, porque honestamente no se esperaban tan buenos resultados. Ahora, mucha de la discusión pública sobre estas vacunas se basan en el porcentaje de eficacia que muchos utilizan para decidir cuán buena es una vacuna comparada con otras. Sin embargo, el porcentaje de eficacia no es un número mágico ni definitivo. Depende de cuáles fueron los parámetros para definir la eficacia. ¿Es eficacia contra la infección o contra cualquier grado de enfermedad clínica o contra la enfermedad grave o hospitalización o eficacia contra la muerte? Pero también hay otras variables que pueden modificar la eficacia, tal como el grupo etario, las comorbilidades en la población en prueba, la duración del seguimiento, el área geográfica y, muy importante, como ya nos los presentó Flor, la eficacia contra las diferentes variantes del virus. Quizás debo enfatizar aquí que todas las vacunas tienen una eficacia muy grande, quizás superior al 90%, contra la enfermedad grave o muerte debida a cualquier variante. Pero esto es todavía un área donde necesitamos más información. Ahora, las vacunas tienen dos propósitos principales. Uno es la protección del individuo vacunado. Yo me vacuno, yo me protejo. Pero el segundo propósito muy importante es la protección de la sociedad, interrumpiendo la cadena de transmisión del virus a través de la inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño. El panel A en esta lámina sirve para explicar un concepto básico que ya Flor lo introdujo, que es el número reproductivo o R sub 0, que se refiere al número de personas que en una población no inmune son infectadas por una persona infectada. En este caso, el R sub 0 es 4, pero cada nueva persona infectada transmite el virus a otras 4 y así sucesivamente. Sin embargo, si la persona infectada está rodeada de personas inmunes o vacunadas, el R sub 0, que ahora llamamos R sub T, disminuye y en la figura es igual a 1. Cuando el R sub T se haga inferior a 1, entonces la epidemia tiende a desaparecer y eso es lo que llamamos inmunidad de rebaño. El panel B muestra la relación entre el R sub 0 o número reproductivo y el porcentaje de la población que debe ser inmune para establecer la inmunidad de rebaño. A mayor R sub 0, mayor será el porcentaje de la población que debe ser inmune o inmunizada. Con una R sub 0 estimada entre 2 y 4 para la COVID-19, se necesitaría inmunizar a cerca del 70% de la población. Y ya Flor nos mencionó que hay cálculos, al menos preliminares, del R sub 0 de la variante Delta, que sugiere que puede ser hasta de 8. El panel C muestra que el rango de inmunidad de rebaño puede alcanzarse sumando la proporción de la población que ha desarrollado inmunidad postinfecciosa, los convalecientes, a la que ha desarrollado la inmunidad por vacunación. Por eso es que el objetivo es vacunar lo más rápido posible al 70% de la población mundial para alcanzar inmunidad de rebaño y controlar la pandemia. Ya mencionamos que casi 4.000 millones de personas en el mundo han recibido al menos una dosis de vacuna. Eso es cerca de la mitad de la población del mundo y que casi 33 millones más reciben la vacuna diariamente. Pero el acceso a vacuna difiere grandemente entre países
con un marcado déficit en países menos desarrollados, como pueden ver allí. La figura muestra el porcentaje de la población que en el mundo y en varios países han sido vacunados con las 2 dosis o con una dosis en el caso de la vacuna de Johnson & Johnson, que requiere una sola dosis. En el caso del mundo, estamos cerca del 12% de la población vacunada. Estamos muy lejos del 70% óptimo. Otros países, sobre todo en Europa, se están acercando al 50% de la población vacunada, pero vemos con preocupación que en algunos casos la curva tiende a aplanarse. Esto es ciertamente el caso de los Estados Unidos, donde el grupo que quería vacunarse ya se vacunó, mientras que hay una población reticente que rehúsa vacunarse, y es un problema grave que tendremos que confrontar en el futuro. En el caso de Venezuela, las cifras no son transparentes. El gobierno habla de cerca del 10% de la población ya vacunada, cuando otros cálculos indican algo más del 1%. De más está decir o hablar sobre que la población tiene problemas en acceder a la segunda dosis, por ejemplo, de la Sputnik. Hasta ahora hemos hablado de eficacia, que es diferente de efectividad. La eficacia se mide en pruebas clínicas de fase 3 y se basa en la protección que provee la vacuna cuando se comparan los vacunados con el grupo control. Efectividad es el grado de protección que provee la vacuna a nivel poblacional cuando la vacuna se usa en la vida real. La buena noticia es que la efectividad de la vacuna o de diferentes vacunas ha resultado ser tan buena o incluso mejor que su eficacia. El primer ejemplo de efectividad se comenzó a obtener en Israel, un país que ya había vacunado a más del 60% de su población. Se observó que la vacunación masiva redundó en la protección de rebaño de los no vacunados. Pero aquí cabe traer una nota de cautela. Con la introducción de la variante Delta en Israel, el número de casos está aumentando de nuevo, lo que ha obligado a retomar medidas tales como el uso de mascarillas y distanciamiento social. El caso de Chile es también muy interesante de estudiar. En ese país se ha hecho un gran esfuerzo de vacunación, comenzando con la vacunación de las personas de mayor edad. La epidemia no se ha controlado en Chile, pero la figura muestra que los nuevos casos están ocurriendo sobre todo en las personas más jóvenes, precisamente en los grupos que están menos vacunados. La realidad es que la pandemia continuará por un tiempo y la misma, como muestra la figura, está fuera de control en Sudamérica. Quizás debemos esperar nuevas olas de la epidemia debido a la emergencia de la variante Delta y probablemente de otras variantes que podrían emerger en el futuro. Debemos hacer un esfuerzo serio para aumentar la población vacunada, tanto como una medida de protección personal como de protección de la comunidad al establecer inmunidad de rebaño. Esta es mi última lámina, con mi especulación sobre cuál podría ser el fin de la pandemia. La pandemia llegará a su fin si se logra interrumpir la cadena de transmisión del virus, ya sea por inmunidad de rebaño, por vacunación o por medidas no farmacológicas, tales como el uso de mascarillas y distanciamiento social. Sin embargo, ya hemos dicho que lograr la erradicación de la COVID-19 es altamente improbable. Más factible es la eliminación gradual de la COVID-19 en diferentes países y continentes. Un escenario muy probable es que la pandemia haga una transición hacia una enfermedad endemo-epidémica controlable de menor gravedad. Y tendremos que convivir con la COVID, con la endemia de COVID, por muchos años. También tenemos que considerar la posibilidad de lo que yo llamo el fin social de la pandemia. Eso pasa cuando la sociedad desarrolla fatiga a las medidas preventivas y acepta convivir con la nueva enfermedad, implementando cambios en el comportamiento de la sociedad, como ha sido, por ejemplo, el caso de la pandemia del VIH-Sida, que muchas personas
piensan que ya se acabó, cuando en realidad todavía el SIDA causa la muerte de casi 1 millón de personas todos los años. Muchas gracias por su atención.